Hola, mi querida familia en Cristo. Nuevamente sean ustedes bienvenidos a esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. Esperando que todos estén mega bendecidos en este hermoso martes. Casi inicio de semana, ¿verdad que sí? Démosle gracias a Dios porque este es un día, un regalo especial del Señor. Disfrutemos de Él. Les pido de antemano una gran disculpa, ya que ando un poco enfermo de mis ojos y por si hay algo que no lea bien, pues les pido que me disculpen. Trato de hacer el trabajo que el Señor me ha dado y lo hago con todo gusto, satisfacción y además de buen agrado, porque sé que es para edificación y para que ustedes, son mensajes del Señor, no míos, que el Señor me los da a mí para ustedes, para mí y para compartirlo con ustedes. En este día quiero compartir con ustedes un devocional que el Señor me ha dado y se llama La simplicidad que hay en Cristo. Simplicidad significa sinceridad. Lo vamos a ver en el estudio. Debemos de ser muy sinceros con Él y con nosotros mismos, porque recordemos que ya estamos en los últimos días, ya estamos a punto de que suene la trompeta, pero no la del enemigo, la del Señor. Y Él se va a encargar el enemigo de confundirnos, como lo hizo con Eva y con Adán. Y esto nos lo deja bien claro el Señor en su palabra, en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, versículo 3 de esta carta. El Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en la traducción lenguaje actual. Él nos dice, pero tengo miedo de que a ustedes les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad, o como te decía, con simplicidad y pureza acerca de Cristo. Segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 11, versículo 3, ahí lo puedes checar. Aquí el Señor, a través de Pablo, nos está advirtiendo que no nos alejemos ni nos corrompamos de la simplicidad de Cristo. La palabra griega para sinceridad en este verso quiere decir simplicidad, lo cual significa individualidad y exclusividad. En otras palabras, Cristo no es una entidad compleja, no. La verdad sobre Él es bien simple. Jesús es Dios. Él es divino, nacido de una virgen, crucificado y levantado de los muertos. La palabra Dios,
que se le da a Jesús es porque es un ser que reúne estas 4 cualidades y las vamos a descifrar. Dios significa de, es un ser divino, y es un ser inmortal, o es un ser omnipotente o omnipresente. Y ese es un ser sabio. Él es divino, inmortal, omnipresente y sabio. Por eso Jesús es Dios. Es nacido de una virgen. Él fue crucificado y levantado de los muertos. Pero temo que ustedes están siendo corrompidos y alejados de esta sencilla y exclusiva verdad. Eso es lo que yo les digo, en otras palabras, lo que nos dice aquí este versículo. Cristo no es una entidad compleja, no. La verdad sobre él es bien simple. Pero yo temo que ustedes estén siendo corrompidos y alejados de esa sencilla y exclusiva verdad. Muchos son alejados por el enemigo de esto. Pero Dios a través de Pablo advierte que ministros que predican a un Jesús diferente, él no lo dice precisamente en el Evangelio, en la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, en el versículo 4, él nos vuelve a repetir y nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que el que habéis recibido, o te dan otro evangelio que el que habéis recibido y aceptado, bien lo toleraréis. Pablo, en esencia, le estaba diciendo a la iglesia de Corinto algo muy sencillo, y al igual el Señor nos lo dice a nosotros. Ustedes están escuchando a otro evangelio, no el evangelio de Cristo, el de la prosperidad. Con todo respeto lo digo, ¿verdad que sí? Porque ya todos quieren escuchar ese evangelio y lo agarran ya como, es que estamos en los tiempos modernos. No, Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso Pablo les estaba diciendo a los corintios, ustedes están escuchando otro evangelio, al igual que el Señor nos lo dice a nosotros. No es el evangelio de Cristo. Están escuchando sobre otro Jesús, no el que les salvó a ustedes. Y me temo que ustedes van a ser corrompidos
por este Jesús que no es el Cristo verdadero. Eso te lo dice el Señor en su palabra. Por eso tengamos mucho cuidado de qué tipo de evangelio seguimos, de qué tipo de Cristo nos enseñan o nos muestran. Porque el diablo, su trabajo es engañar como lo hizo con Eva, ¿verdad que sí? Y me temo que algunos de ustedes vayan a ser corrompidos por este Jesús que no es el Cristo verdadero. Porque ustedes, les decía Pablo a los Corintios, y Dios nos lo dice el día de hoy, ustedes no lo saben, pero se les está apartando de la divinidad de Cristo a través de la economía, de la prosperidad, de Dios te va a bendecir. A eso ha sido llamado, pero siempre y cuando sigas su palabra conforme a su voluntad, como todo hijo obediente. Es tu Padre, Él no te va a dejar de la mano, pero tienes que portarte como un buen hijo. Tú tienes tus hijos o has de tener tus hijos. Y el hijo malcriado, majadero, casi no lo premias, ¿verdad? Lo disciplinas. Y al hijo que se porta bien y que es bien educadito y obediente, sin que te pida, tú le das, ¿verdad que sí? Así mismo es el Señor. Por eso Él dice, ustedes no lo saben, pero se le está apartando de la divinidad de Cristo. Y no puedo creer que ustedes lo toleren. Están soportando a estos maestros que los están corrompiendo, o a estos pastores que los están corrompiendo. Ni siquiera examinan lo que dicen para ver si está en las escrituras realmente. Lee el antes y el después, no saques textos de contexto como ellos lo hacen para poder manipularte. Examina lo que realmente te dicen para ver si está en las escrituras como es. Ahora mismo están perdiendo su discernimiento. Sí, porque están escuchando un evangelio diabólico. Están escuchando a otro Jesús. Otro Jesús está siendo exaltado y ustedes no saben hacia dónde los están llevando. No se dan cuenta porque no se ponen a checar, ni a leer, ni a orar, ni a llevar una relación, una coinonía con tu Padre Celestial. Mi mensaje aquí se resume en un solo verso. Sí, mi mensaje el día de hoy se resume a un solo verso, y eso lo puedes ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde el Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
En eso se resume mi mensaje el día de hoy. Esta declaración de Jesús es absolutamente exclusiva, porque ningún musulmán, ni hindú, ni judío, ni gentil, nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo. Sí, nadie. Así como Jesús le preguntó a sus 12 discípulos, el que nos pregunta hoy, y es el que nos pregunta hoy, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Chécalo en Marcos capítulo 8, versículo 27. ¿Y qué le respondieron los discípulos? ¿Qué le responderás tú? Juan el Bautista, pero algunos dicen Elías y otros algunos de los profetas. Eso lo ves en Marcos capítulo 8, versículo 28. Pero la pregunta real de Jesús a sus seguidores, como tú y como yo, vino después. Y esto lo puedes ver en Marcos capítulo 8, versículo 29. Entonces, Él les dijo a todos ustedes, ¿quién dices tú? ¿Quién dices tú que soy yo? Y yo te voy a ser muy franco, mi querido hermano, porque nuestra respuesta debe ser la misma que la de Pedro. Y esa respuesta la puedes ver en Marcos capítulo 8, versículo 29, donde Pedro le respondió, y lo que nosotros también debemos de responder. ¿Quién decís, quién crees que tú soy yo? ¿O quién dices tú que soy yo? Yo le contesto a mi Señor, tú eres el Cristo, mi Dios. Tú eres el Cristo. Y que esta sea, querido hermano, hermana y amados que me ven y me escuchan, que esta sea nuestra confesión delante del mundo, ahora y siempre, ¿verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa, México. No se dejen engañar. Cristo es fiel y así quiere que seamos nosotros.